Hello, soy Yael Niño Casallas, mentora en transformación personal e investigadora humanista. Así como te lo prometí la pasada vez, esta es la segunda parte de contarte mi experiencia con el COVID y las reflexiones que he tenido de forma transpersonal respecto a lo que significa ser humano, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que experimenté. Cuando me presento como mentora en transformación personal, viene de una experiencia personal, no solo de una formación académica y de una experiencia profesional, sino por supuesto la experiencia personal. Y el haber pasado el COVID más todo el proceso hasta ahora que he podido aquí compartirlo con vosotros, pues todo este proceso ha sido una muestra, una señal de esa transformación. Porque como te conté en el anterior vídeo, hace 11 años cuando viví mi primer shock con una enfermedad grave, con algo que cambia totalmente tu vida, cuando te enfrentas a alguna situación que realmente mueve todos los cimientos de quién eres tú, cuando se pone en peligro de forma consciente tu vida, que fue aquella vez que me detectaron cáncer linfático. Esta solo fue una de varios sucesos que han venido después de estos 11 años. Sin embargo, la forma en la que he vivido este proceso, no quiero llamarle de enfermedad porque realmente no lo he vivido así. Lo vamos a llamar más bien este proceso de revelación, porque me permitió ponerme al servicio de la experiencia desde una perspectiva radicalmente diferente a la que haya podido vivir en cualquier otra etapa de la vida. Como ya te he contado alguna vez, cuando empecé este viaje espiritual, la búsqueda y empezar a ponerle nombres y detalles y salir de la mente de tanta psicología, de tanta filosofía y darles tintes mucho más profundos desde el punto de vista espiritual, porque me di cuenta que no podía haber sanación en ningún ámbito de mí misma ni de la vida si no se iba al núcleo que era el espíritu. En el espíritu era donde nacía todo, en nuestra desconexión con nosotros mismos. Entonces, esta experiencia con el COVID me ha permitido vivir la experiencia desde una profundidad, desde una perspectiva radicalmente diferente a cualquier otro momento. Y es lo que te he contado en el primer vídeo, cómo experimenté ese estado de paz constante, cómo experimenté esa tranquilidad, esa serenidad. Pero en este segundo vídeo, aparte de ponerle esos nombres a esas emociones, a esas sensaciones, quiero contarte cómo me di cuenta que cuando meditamos, que realmente cuando meditamos lo que hacemos es darnos un espacio de silencio, un espacio de quietud, un espacio de soledad, un espacio a veces de acompañamiento, pero acompañamiento silencioso cuando lo hacemos con otras personas. Pero realmente cuando decimos vamos a meditar, lo que hacemos es encontrarnos con lo que realmente somos, con nuestro ser. Y utilizamos la meditación como una herramienta. Podemos también conectar de otra forma, como puede ser con la música, con el baile, con cualquier otra actividad. Pero cuando eres consciente de tu ser en ese tipo de actividades, la pintura o haciendo aquello que tanto amas, es cuando te sientes completamente expandido, es cuando la separación desaparece, la separación total, y además es cuando te das cuenta y vives plenamente lo maravilloso que es compartir. Ya no hay aislamiento. Cuando estaba en el hospital,
Y por primera vez en la historia no se permiten a familiares ir a visitarte, estar contigo. Te enfrentas completa y absolutamente solo ante lo que está ocurriendo, y esto en mi caso sí que fue diferente a todas las otras veces, porque pude experimentar estar aparentemente sola, sin ningún familiar cerca o sin ningún amigo, y sin embargo sentirme completamente plena, acompañada. Y lo que hace que trabajemos en el espíritu y en nosotros mismos es que cuando se genera un campo energético de amor y todas las demás personas están orando por ti, mandándote buenos pensamientos, teniendo una actitud positiva hacia ti, y tú estás abierto a ese campo energético, tú eres capaz de sentirlo. Así que pude experimentar esa profundidad de sentirme acompañada, de en ningún momento sentirme aislada de nada ni de nadie. Y eso lo que me permitió fue estar en un estado de mucha serenidad, muchísima. También me permitió comprobar cómo nuestros pensamientos, que son realmente un conjunto de ideas, de creencias, de ideologías, de miedos, es como una voz dialéctica. Cuando realmente nos viene la inspiración, esos pensamientos son constructivos, esos pensamientos nos edifican, nos elevan, nos hacen sentir empoderados, nos hacen sentir con confianza. Y a pesar de que estaba intubada, de que no podía moverme, de que estaba completamente hecha polvo, físicamente experimenté esa paz mental. Esa paz mental que generalmente utilizamos cuando meditamos. Y el ruido de esas voces internas o externas, de pensamientos negativos, de pensamientos limitantes, ese ruido no lo tenía en esa situación. Me di cuenta cómo la confianza que vamos generando, entre más nos trabajamos en crear una estructura mental correcta, y crear esa estructura mental viene de ir reprogramando tu cerebro. Y como ya llevo en esto 5 años largos, pero haciéndolo desde otro prisma, desde otra perspectiva, completamente espiritual, porque me di cuenta que por supuesto la psicología, la neurociencia y todo eso son herramientas, pero son herramientas que tienen que servir para tú construirte, no solo para tener entendimiento, sino para construir una estructura mental que en momentos difíciles, en momentos de mucha tensión, de mucho estrés, tú seas capaz de utilizar la estructura mental correcta que te mantenga tranquilo. Y la estructura mental correcta no es mentirte a ti mismo, no es decir estoy bien, no me duele nada, no pasa nada. No, no es eso. Cuando te hablo de eso, te voy a poner un ejemplo. Hace 11 años, en alguno de mis episodios de estar ingresada con miedo, con incertidumbre, con mis hijos muy pequeños, con el miedo a qué va a pasar, con desconfianza a la vida, con ignorancia de cómo funciona el proceso de la vida. En ese momento me volvía loca con los pensamientos. No podía dormir absolutamente nada, tenía pesadillas, sudaba, temblaba, no quería estar sola ni un segundo, quería que me dieran la mano. Me he dado cuenta con esta experiencia que toda esa reacción es una reacción de miedo.
de ignorancia. Y esta vez no sentí necesidad en ningún momento de que me dieran la mano, ni de hablar, ni de comentar, ¿no? Tenía confianza plenamente en el proceso de la vida y pude comprender que estaba expuesta ante esa situación, ante esa circunstancia, para poder experimentar lo que ahora te estoy contando, para poder dar testimonio y para poder ayudar a otras personas a que consigamos ese estado. En ningún caso se trata de negar pues que hay algo dificultoso que te está ocurriendo. Llámese enfermedad, divorcio, un problema en el trabajo, llámese como sea. Pero en este caso, estando en el hospital, yo no experimentaba miedo por el futuro de mis hijos, no experimentaba miedo por mí misma, no experimentaba miedo o pena o tristeza porque tuviera deudas pendientes emocionales con alguna persona, y lo que sentía era paz. Y eso es lo que ocurre cuando tú sabes que tienes que hacer algo y tienes que pedir perdón o tienes que limpiar tu corazón de resentimientos, y lo haces de forma inmediata. Mi compromiso y mi entrega conmigo misma ha hecho que durante todos estos años haya estado poniendo atención y resolviendo pues todos mis asuntos emocionales, mentales, espirituales, que todo es un conjunto, y me haya permitido hacer un vaciado de basura emocional y de basura mental para vaciarme del pasado, pero hacer ese vaciado y esa limpieza diaria. Esa limpieza diaria lo que te permite es que no acumulas toxicidad, entonces la expulsas. Y cuando tienes que enfrentarte a un reto o a una dificultad, tienes la suficiente energía para llenar tu mente de pensamientos constructivos. Eso no quiere decir que no te ocurran cosas dificultosas, porque tienen que ocurrir, la vida es así. Pero sí te llenas de un montón de herramientas que te ayudan a fabricar la actitud conveniente en esas situaciones tan alarmantes. Hubo una época de mi vida donde estuve muy enfadada con los médicos porque no comprendía cómo ellos, que habían pasado por una carrera y que supuestamente podrían tener un sentido crítico, no se daban cuenta de lo que yo me daba cuenta, no se daban cuenta de que poner esos tratamientos invasivos y crear guerras en el cuerpo pues era una barbaridad. Pero un día acepté y comprendí que actúan desde el estado de conciencia en el que están y que cada uno entrega lo mejor que puede en cada momento. Entonces pude tratar con los médicos con muchísima tranquilidad, con todo el respeto, pero también con la suficiente lucidez, estando despierta. Porque tú mismo eres el responsable al 100% de la toma de decisiones y de la actitud que tú puedes elegir cuando te dan un diagnóstico tan grave como cáncer, o que un familiar tuyo ha muerto, o un COVID gravísimo como el que yo estaba pasando. Mi actitud y cómo lo viví fue de una forma súper tranquila, porque experimenté no sentir lo que sentía en otras ocasiones, que era deudas emocionales, no haber reparado ciertas relaciones. Ya no lo tenía, ya había hecho el trabajo. Hacer el trabajo no significa que haya sido perfecta ni que lo haya hecho de una forma perfecta, sino que he estado despierta. Si estar despierto significa darte cuenta de tu experiencia. También me pude dar cuenta cómo allí yo no experimentaba ninguna emoción de angustia, de ansiedad, de ira, de miedo. Y me di cuenta cómo
entre más vas comprendiendo tu proceso de vida, entre más te cultivas como persona en conocimiento, en gratitud y en comprensión a los demás, pues esas emociones, por muy grave que sea la situación, no vienen a ti. La verdad es que creía que era una utopía, sabía que se podía conseguir, pero creía que estaba para algunos pocos, pero me he dado cuenta de que si yo, que soy una persona normal, criada en una civilización europea, en un ambiente disfuncional y con cualquiera de las limitaciones que cualquier otra persona en Occidente, y hablo de limitaciones que no tenemos esa cultura ancestral de la espiritualidad, no desde un punto de vista religioso, ni de dogma, ni de ritual, sino de tu ser, de quién realmente eres. Puedo experimentarme allí, tirada, hecha polvo, malita, y estar tranquila. Era como una meditación constante. No podía leer, entonces no habían distracciones, la vista no la podía fijar, me dolía mucho la cabeza, entonces ni televisión, ni libros, ni música, nada, ningún tipo de actividad que me pudiera distraer de estar completamente conectada conmigo misma. Y eso me permitió poner toda mi energía en recuperarme, en permitir que el cuerpo se recuperara, porque de esa forma iba poniendo en predisposición a la curación. Además sabía fácilmente, como os conté en el primer vídeo, que había abierto la puerta a la enfermedad al no haber atendido con suficiente tiempo y respeto a mi ritmo a esa tristeza y esa pena que tenía. La atendí, la miré, pero no la sentí tan profundamente como habría podido. Pero al tomar esa conciencia, inmediatamente ese bloqueo se quitó, y al quitarse ese bloqueo permites a tu cuerpo que regenere tu cuerpo, permites que tu cuerpo se ponga en todos los mecanismos de recuperación. En otras ocasiones también he estado preocupada por las cosas del trabajo, y esta vez no, preocupación cero. Estábamos empezando la promoción y el lanzamiento del curso de autoestima que hemos preparado para todas las personas que quieran trabajar en sí mismo y tener herramientas útiles a su mano. Y me encontré con que mis compañeros, la gente que trabaja conmigo, sobre todo Andrea, que está a mi lado constantemente, me encontré con un apoyo máximo, me encontré con muchísima tranquilidad, pero sobre todo experimenté por primera vez, no solo de forma consciente, sino integrado, en que no tuve prisa ninguna por acelerar nada, ni por impulsar nada, no. Si se tenía que parar, se paraba, si no había que hacer promoción, no se hacía, y si el curso no salía a la luz porque quizás no superaba ese episodio, pues tampoco tenía ninguna preocupación. Es algo que no me había pasado en las otras ocasiones donde he estado muy malita, y entonces ha sido una satisfacción tremenda, porque ahora no solo puedo dar testimonio, sino puedo corroborar que sí se puede, de forma natural, de forma espontánea, de forma auténtica, estar en paz y en serenidad en cualquier situación. En ningún momento me vinieron pensamientos de preocupación por el futuro de mis hijos, ni en cómo iban a afrontar su vida. Ni siquiera me sentí necesaria en su vida, porque mi proceso de vida de estos últimos 11 años me hizo tomar conciencia de que no nos tenemos que hacer indispensables en la vida de nadie, que la mayor muestra de amor que podemos hacer para con los demás es amarnos a nosotros mismos para amar a los demás, pero que cada uno sea lo más libre e independiente posible,
haciendo relaciones interdependientes. Entonces, como he educado a mis hijos de esa manera, esa liberación de no haberme hecho indispensable o no haberlos hecho dependientes, pues en ningún momento se me pasó por la cabeza esas cosas que en consulta muchas veces les pasa a la mayoría de los padres y madres, que es esa frase de ¿qué van a hacer ahora sin mí? ¿Ahora quién va a hacer tal cosa? ¿O ahora quién va? No tenía ese dolor. Porque sin darnos cuenta creamos dependencias inútiles que son ataduras y que son además trampas del ego. Entre más responsable tú te haces de tu vida y de tu proceso de vida, más actúas libremente de forma responsable. Entonces no tenía miedo por mis hijos. La relación con mi madre y mi padre estaba completamente restaurada, respetuosa, bonita. Así que pude hablar con mi madre no solo de forma 100% honesta, que en algún momento le expresé que bueno, que si me tenía que ir, que estuviera tranquila, que había vivido mi vida de la mejor manera posible que había podido. Y se lo decía con muchísima paz, con verdad. Qué liberación y qué satisfacción poder liberar a nuestros padres y a nuestros hijos de ese dolor inevitable cuando una persona muere, sino del apego al sufrimiento. Con esas palabras lo que estaba intentando hacer era transmitirle a mi madre que aunque le doliera si ya me iba o si no lo superaba, se sintiera feliz porque había tenido una vida más larga de la que nunca jamás habría soñado desde aquella vez que me dijeron que no iba a vivir más de unos meses, que era imposible que me recuperara, que era imposible que me curara, que era imposible. Y sin embargo, he vivido muchísimo más tiempo, pero lo he vivido plenamente. Y plenamente es atender a tus retos, atender a tus miserias, atender a tu falta de autoestima, atender a hacer los cambios que tengas que hacer, por muy duros que parezcan. Entonces me he atrevido en el camino a hacer cosas que jamás me hubiera atrevido si no hubiera tenido esa conciencia de lo valioso que es cada día de mi vida. Y al tener esa conciencia y ese valor, ese amor a la vida y al agradecimiento, he respondido a mi vida atendiendo a cada dificultad en el momento, atendiendo a cada reto en el momento, dándome cuenta y observando mis pensamientos y comprometiéndome con la reprogramación, comprometiéndome con mi cuidado físico, con mi cuidado emocional, comprometiéndome en cuidar todo lo mejor que pudiera de mis hijos y de ser una madre excelente sin crear apegos, respetando su libertad, respetando su individualidad. Tarea ardua y difícil porque nadie nos ha enseñado a actuar así, pero por supuesto se puede. Y me permitió no solo decírselo a mi madre, sino transmitirle que tenía que estar feliz, porque si me moría solo era mi cuerpo físico el que moría. Estaba experimentando la tranquilidad que se tiene en el ser, cuando casi siempre estamos buscando la tranquilidad en el hacer y no la vamos a encontrar nunca, porque el hacer siempre va a estar vinculado y dependiendo del resultado, y si el resultado no es ni el que en tu expectativa de forma ilusoria tú eras el que pretendías, pues siempre vas a estar frustrado y nunca va a ser suficiente. Que por supuesto esa etapa ya la pasé y la conozco muy bien. Y poner tu valía en el hacer, poner tu tranquilidad en el hacer, tu felicidad en el hacer,
ya he comprobado que es tremendamente frustrante, agotador y te pierdes de las maravillas de vivir desde tu propia verdad y desde quién eres realmente. Y de esa manera somos inconscientes, estamos sordos, estamos ciegos, estamos perdidos en el hacer. En cambio, cuando hacemos de forma consciente, disfrutando cada momento, siendo quienes somos, dándonos nuestro tiempo y nuestro ritmo, adquirimos felicidad, adquirimos plenitud, ocurra lo que ocurra. Cuando salí del hospital tenía muchísimas ganas de cocinar porque es una manera de expresar mi amor y cada uno expresa su amor como quiere o como puede o como sabe, y tenía muchísimas ganas de cocinar. Apenas podía moverme, me temblaba todo el cuerpo, no tenía voz, no tenía gusto, no olía. Me temblaba todo mi cuerpo, estaba hinchada por la medicación, por tantísimos días en el hospital. E inmediatamente hicieron la compra que yo quería y esa noche cociné. Tardé muchísimo, tuve que emplear un montón de energía, pero me sentí inmensamente feliz. Feliz de seguir teniendo dos piernas, de que me funcionaran los brazos, pero experimenté algo que también era nuevo para mí, que es cocinar sin oler nada de lo que estaba haciendo. Era súper raro en probar la comida sin tener gusto a nada, entonces no sabía si me estaba quedando bien o mal, o si me había pasado. Me di cuenta cómo al experimentar la falta de no disfrutar de los sentidos, el gusto, el olfato, ni siquiera del tacto, porque las manos me temblaban y estaban muy hinchadas, me costaba trabajo, casi todo, entonces pedí ayuda, mi hijo me ayudó. Me di cuenta de realmente lo que es ser un ser humano, que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo realmente es de verdad un vehículo y nada más, que tenemos que cuidar, por supuesto, porque es el que tenemos, y es el que el que tenemos que cuidar, porque es el único que tenemos, es amor a nosotros mismos, es una muestra de respeto a la vida, porque para estar en esta experiencia terrenal tenemos que tener un vehículo. Pero inmediatamente me di cuenta de esas cosas intangibles, de eso que no se ve, de eso que es invisible. El olor, por ejemplo. Sin el olor, la experiencia de la cocina y la experiencia de la comida se queda vacía. Sin el gusto, la experiencia de hacer la comida y de disfrutar de luego comerla se queda vacío. Me di cuenta que esas cosas invisibles son las que le dan realmente el valor a la experiencia. Pero esas cosas invisibles están vinculadas a si tú estás prestando atención, a si tú estás prestando presencia. Porque si no prestas atención en una comida, no te das cuenta de lo bien que huele, no saboreas, no disfrutas de la compañía, no disfrutas de una buena charla. Si estás pendiente del teléfono o comes de pie de cualquier manera, me di cuenta que hacer todo eso era no respetar la experiencia de la vida y que esas cosas invisibles, como las pequeñas cosas como abrir un frasco o abrir un tupper o lo más minúsculo, no podía hacerlo. Lo que era más grande sí, mover las cosas. Tengo ayudantes de cocina eléctricos que cortaban las cosas donde yo pudiera estar segura. Pero me di cuenta que realmente los detalles, esas cosas que hacen la diferencia, son las que le dan valor
a la experiencia. Me di cuenta además de experimentarme muy hinchada y de esa sensación de ir como cuando estaba embarazada. Era increíble, esa capacidad que tiene el cuerpo de, si necesita ayudarte, porque es una ayuda retener líquidos, es una ayuda, aunque ahora no lo entiendas, te lo explicaré en otro vídeo, pero como el cuerpo tiene un montón de mecanismos de adaptación, pero a la vez que lo que está haciendo es poner en marcha todo lo que necesita para recobrar la salud. Y de tu actitud, de que te permitas descansar, de tener la estructura mental correcta, ayudándote, es como se activan los mecanismos de reparación. Porque ese día, cuando salí del hospital, era consciente que estaba muy mareada, pero era tal la gana que tenía que conseguía hacerlo con ayuda y con prudencia. Entonces, ha sido maravilloso experimentar no tener gusto, no tener olfato, ni siquiera poder enfocar con la vista. Me encanta leer, soy una devoradora de libros. No podía enfocar con la vista, entonces al no poder enfocar, pues no podía leer. Pero conservaba el oído. Me permitió y me obligó a estar muchísimo tiempo sin hablar, pero escuchando. Entonces, me ha permitido seguir trabajando en el arte de escuchar. Entonces pude escuchar audiolibros, música. Y también me di cuenta cómo cuando haces una escucha activa, presente, atenta, con el 100% de tu presencia y de tus sentidos hoy, aquí y ahora, esa escucha es como si fueras un ordenador y todo se va metiendo, no solo en tu cerebro, sino en tu emoción, y no te pierdes matices, pero te obliga a estar muy atento, porque cuando ves una peli, estás con la vista, el oído te ayuda, todos tus 5 sentidos están, pero cuando me fallan los sentidos, que es la primera vez que lo experimento toda la vez, me obligó a estar concentrada 100% en la escucha, y eso me ha permitido entrenar de una forma que jamás lo hubiera conseguido de otra forma, el arte de escuchar, que al final es el arte de hacer silencio para escuchar. Y realmente eso es la meditación, realmente eso es el ser, cuando nos quedamos en silencio, cuando nos callamos, cuando nos sentamos y cuando estamos solo ahí dejándonos ser. Y eso es lo que en definitiva es el ser humano. Cuando dejas de hacer totalmente, cuando tus pensamientos no te vuelven loco y consigues que tus pensamientos pasen sin más, pero los pensamientos que vienen son pensamientos constructivos, pensamientos positivos, y eso se logra con entrenamiento. Entonces la emoción que sientes, que era lo que yo sentía durante ese proceso hasta que recuperé los sentidos, era de tranquilidad, como el mar cuando está en calma. En ese proceso de recuperación, una vez en casa, no podía respirar. A ver, podía, pero necesitaba de vez en cuando ponerme respiración asistida con una bomba. Necesitaba también muchísima medicación. Y el acto en sí mismo de también tener esa experiencia, aunque he tenido otras veces neumonías, pero jamás en los 2 pulmones y con infiltración en los pulmones y con un dolor torácico tan tremendo, me permitió experimentar
como ese primer shock cuando un bebé nace y sale de la barriga de su madre, sale del vientre y tiene que inspirar y expirar. Era igual. No solo tenía que hacerlo de forma súper consciente, sino que me hizo darme cuenta también que ya el simple hecho de respirar, que parece simple, es realmente un auténtico milagro, es extraordinario. No es que no lo supiera antes y creía que era consciente, pero al pasar eso, es como si otro campo se hubiera abierto más y más y más y de forma más inmensa. Es como cuando sabes que ahí está la luna, que está el sol, pero de repente vas hasta allí, hasta la luna, hasta el sol. Unos días después de estar en casa, cuando no podía caminar bien, cuando conseguía dar más pasos, mi hermano me llevó a la playa cerca al mar. Estaba loca por oler el mar. En mi Instagram podéis ver la foto y ese momento. Con palabras no se puede expresar el éxtasis que sentí al sentir todas y cada una de las partículas del oxígeno entrar por mi nariz y pasar por todo mi cuerpo. Es como si hubiera desarrollado una sensibilidad que jamás había conocido y que experimentaba en esos momentos en que hago yoga y que hago tai chi. Pero era radicalmente distinto porque estaba haciendo un esfuerzo por vivir. Y cuando hago yoga y hago tai chi, realmente es como un disfrute, le sienta bien a mi cuerpo, le sienta bien a mi mente, descargo emociones. Pero me estaba permitiendo la vida aprender a respirar nada más ni nada menos. El primer día 10 pasos, el segundo día 40, el tercer día 100 y así poco a poco. Perdí la masa muscular, entonces estaba muy débil. Me mareaba constantemente. Tenía que tener muchísimo cuidado. Pero me permitió también sentirme tan feliz por el hecho en sí mismo de estar viva. Ya sé que durante estos 12 años he agradecido todos los días de mi vida el estar viva. He trabajado muchísimo las emociones y el estado, pero esta vez ha sido radicalmente diferente porque la experiencia de la vida me ha permitido vivir algo muy extremo físicamente, pero poner al servicio el conocimiento, las herramientas, poner a prueba mi estructura nueva mental, poner a prueba, pero también poder visualizar y observar que todo lo que llevaba sembrando todo este tiempo ahora estaba dando sus frutos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en el camino espiritual, en el camino de conocernos a nosotros mismos, en el camino de amarnos, a veces nos desesperamos y nos frustramos porque no vemos resultados inmediatos. Y suele tardar bastante tiempo hasta que empiezas a integrarlo, hasta que tu mente empieza a pensar cada vez. Entonces eso requiere mucho tiempo, requiere trabajo. Y entonces te puedes desanimar, pero cuando ocurre algo así, un evento así, y ves que tu casa funciona como un reloj suizo, que tú de verdad estás feliz, que tú de verdad estás agradecido, que se te nota en la mirada, que se te nota que estás tranquilo, que estás sereno, para mí eso era como recoger la siembra. Y esa siembra me permitía
luego no solo dar testimonio, sino coger la fuerza y la confianza más que suficiente para poder ayudar a muchas personas a conseguir llegar hasta ese estado, para podernos quitar de los vicios, de los malos hábitos, para salir de situaciones desagradables. Y entonces me di cuenta que toda esta experiencia de estos 2 últimos meses me estaba permitiendo ver lo que había cosechado. Y no solo verlo, sino vivirlo, experimentarlo, y ya no vivir alguna cosa como una utopía o como algo para algún iluminado, sino que es verdad que somos capaces de conseguirlo cualquiera si nos ponemos, si nos esforzamos, pero sobre todo si nos comprometemos con el amor, porque eso al final es cambiar tu estructura mental. A quien más va a beneficiar es a ti mismo, porque te ayuda a vivir mejor, a sentir mejor. Y cuando digo mejor, me refiero a de una forma más sana, a tener una visión más clara. Porque cuando tu estructura mental está enferma, pues lo ves todo de color negro. Cuando tu estructura mental está mal, estás negativo, te culpas, juzgas, pierdes tiempo con personas desagradables, no te das cuenta que estás entrando en una relación insatisfactoria y sigues ahí, intentas controlar, pero entre más claro y la estructura mental va cambiando, tú no te metes ya en esos berenjenales. Empiezas a limpiar tu pasado y vives el presente, pero eso es un proceso. Así que el COVID me ha permitido vislumbrar la cosecha del trabajo de los últimos 12 años, de ese trabajo de reestructuración, de transformación, de tantísima formación, de todos los cambios a los que he podido ayudar a otras personas también a hacer, y ha sido absolutamente maravilloso. Cuando empecé a recuperar la voz, también me di cuenta la responsabilidad que tenemos que tener con lo que sale de nuestra boca, porque con las palabras podemos destruir o construir. Entonces me llevó a la reflexión de, bueno, ¿y si utilizamos las palabras para construir? Eso no significa no decir cosas difíciles, pero digámosla con respeto. Me di cuenta también del gasto energético que supone hablar. Es que apenas podía coger el teléfono y cuando lo cogía terminaba agotada, no podía respirar, estaba asfixiada, y me di cuenta que tu cuerpo, esta maquinaria perfecta, milagrosa, maravillosa, necesita un montón de energía para todas tus constantes vitales y para todos tus sentidos, y nosotros malgastándola pensando cosas horribles, yendo con personas, sometiéndonos en situaciones que no nos vienen bien, alimentándonos mal, haciendo actividades que no nos aportan valor. Y me di cuenta con el tema de la voz, que era increíble, hablaba 30 segundos, 1 minuto, no solo no podía, sino que me asfixiaba, me agotaba de la cantidad de energía que se necesita. El primer día que pude volver a leer, tardé leyendo 10 minutos, dolor de cabeza, agotamiento, luego estuve 2 horas durmiendo, y también pude ser consciente de la cantidad de energía que necesita nuestra mente para procesar información y, por supuesto, para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces ha sido un proceso maravilloso. Estoy agradecidísima a la vida y me ha permitido ir hasta una profundidad del ser humano. Con palabras no soy capaz de describirlo, pero sí vivirlo, experimentarlo, sentirlo,
ha sido pero tan bueno, que ahora lo que me permite es que siga siguiendo mi camino de vida más consciente, pero sobre todo más agradecida y más consciente de que nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente es tan valioso que tenemos que prestar muchísima atención dónde ponemos nuestra energía, con quién la compartimos, qué decidimos pensar, cómo decidimos vivir y sobre todo, la pregunta más importante de todas, ¿en quién decidimos que nos queremos convertir? Porque cuando yo le di la vuelta 180 grados completamente a mi vida, ha sido un proceso durísimo, pero decidí quién quería ser. Entonces, me ha permitido este proceso con COVID reafirmarme que hay cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar cómo es el sistema, no puedo cambiar cómo funcionan en los hospitales, no puedo cambiar cómo funciona el gobierno, ni los políticos, ni el medio ambiente, pero sí depende de mí. Estar despierta, estar alerta, que entra en mi mente, tomar decisiones con discernimiento, ejercer mi libertad desde la responsabilidad, cómo me siento, cómo decido pensar, con quién decido pasar mi tiempo, en qué actividades decido también poner mi energía. Y sin duda, sí, en mi experiencia de vida lo que tenía que aprender era a valorarme a mí misma, a reconocer mis dones, mis talentos y amarme de forma implacable y con respeto implacable. Este proceso con el COVID me ha demostrado que me he dado cuenta y que la vida es tan infinitamente valiosa que no importa lo que dure, utiliza bien cada día que tienes, porque no sabes si vas a tener un día más. Respirar ya es un milagro. Tener gusto es otro milagro. El gusto se educa y hay tantos miles de sabores que probar y que experimentar, que ábrete a ellos. Tener vista te permite ver la maravilla del universo, de la vida, de Dios, como lo quieras llamar. El contacto con otras personas. Somos seres sociales. El contacto no solo es imprescindible, es maravilloso. Es lo que más significado le da a nuestras vidas. Con quién y para qué decidimos relacionarnos. Y reconocer tus dones y tus talentos y ponerlo a servicio de los demás, en ese momento deja de ser tu vocación, tu actividad, un trabajo. Se traduce en disfrute. Así que hoy, aquí, ahora, alguna declaración de intenciones. Estoy más que preparada y más que entregada a servir a los demás y a entregar lo mejor de mí, cada vez pues más agradecida por tener un día más. Muchísimas gracias por estar ahí. Haremos más cursos, más vídeos. Si tienes algún comentario, ponlo en los comentarios. Estamos preparadísimos para poder ayudar a la gente en sus procesos de vida, porque todo es un proceso, necesita tiempo, pero sí se puede. Claro que se puede. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Compártelo si crees que le puede ayudar a alguien. En mi mentoría tenemos un grupo de personas dispuestos a ayudar a la sanación emocional y a la reconexión espiritual. Gracias por estar ahí. Soy Yael Niño Casares.